tardes, estudiantes de 11º grado de Letras Humanidades. El día de hoy vamos a trabajar las técnicas de dinámica de grupo. Cuando hablamos de técnica de dinámicas de grupo, ¿a qué nos referimos? Sencillo. Nos referimos a las técnicas que nos van a permitir a nosotros hacer de nuestra clase algo dinámico, activo. Salir de la rutina que solo el profesor es el que va a hablar, que solo el profesor es el que va a dominar el tema y que solo el profesor es el que sabe. Cuando hablamos de técnicas de grupo, nosotros nos referimos a esos procedimientos o conjuntos de reglas, normas o protocolos que debemos seguir para poder llevar una clase, un tema ameno. En este momento, nosotros podríamos interactuar. Y una de esas técnicas que nosotros podemos tomar en cuenta aquí es el diálogo o la conversación. La profesora habla, el estudiante participa, el estudiante está activo, el estudiante no se mantiene nada más escuchando. ¿Ya? El estudiante es el que debe escudriñar, debe investigar y debe documentarse. Por eso se dice que es, pero todo esto lleva una planificación, debe llevar unas normas, debe llevar unas reglas y un protocolo. Nosotros vamos a ver cada una de estas técnicas grupales y vamos a explicarlas y a medida que se da, ustedes van a trabajar con una de estas técnicas. ¿Cuál es el objetivo de las técnicas? De grupo, de dinámica de grupo, por eso que dice dinámica de grupo, o sea que el grupo dinámico no se mantiene allí. Tiene como objetivo obtener resultados determinados y efectivos en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de cualquier campo, en cualquier materia. En cualquier caso, se puede trabajar con una dinámica de grupo. Bien, ¿qué nos permite? Permite al estudiante conocer y practicar nuevos métodos tendientes a mejorar su rendimiento académico. Sabemos que en estos tiempos la tecnología es abarcadora, es primordial, es todo. Pues de esa tecnología nosotros debemos explotar la tecnología. ¿Por qué? Porque si yo necesito armar una clase, planificar una clase, yo puedo irme a la tecnología y buscar, investigar acerca del tema, qué puedo hacer, qué puedo utilizar, cómo lo voy a hacer. Y de esta manera, el estudiante nada más no está sentado o recibiendo un documento que va a leer y va a memorizar. No. Bien. Con esto se mejora el rendimiento académico del estudiante, ya que él nada más no se va a centrar en realizar una prueba escrita, donde él va a memorizar el documento que se le da. Con una técnica de esta, el estudiante, ¿qué puede hacer el estudiante? El estudiante interactúa y pierde el temor, habla en público, se desenvuelve, no tiene esas privaciones. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen las técnicas grupales? Adquieren conocimiento. ¿Eso qué es? De adquirir nuevos conocimientos y experiencia. Bien. Yo voy a investigar acerca de un tema determinado.
y yo voy a enriquecer mi conocimiento, yo voy a conocer más acerca de ese conocimiento, de eso yo voy a enriquecer. Entonces, eso es adquirir nuevos conocimientos. Yo sé algo de ese tema, pero si yo investigo, yo me voy a informar y yo voy a saber más, me voy a perfeccionar más en ese tema. Otro de los objetivos, planificar y realizar las tareas en conjunto. ¿Cómo las voy a planificar? Cuando usted va a utilizar una de estas técnicas de grupo, usted no la va a utilizar porque a mí me dio la gana de utilizarla. No, usted la va a planificar. ¿Por qué? Porque ya usted hizo una investigación previa. Ya usted investigó. Ahora, ¿qué le corresponde a usted? Planificar cómo usted va a desarrollar esa técnica en el grupo. Otro de los objetivos es profundizar las relaciones entre los integrantes. Profundizar las relaciones. ¿Qué será eso? ¿Qué es eso de profundizar? Es un grupo de estudiantes. Hay técnicas de grupo que son 3, 6, 4 personas, pero hay otras que son más personas. Entonces, yo voy a profundizar las relaciones. Yo estoy en un aula de clases, yo soy muy tímido, yo soy muy callado, yo no me relaciono, pero debo participar en una de estas técnicas. Entonces, yo voy a profundizar las relaciones con ese estudiante, con ese compañero, con el profesor. ¿Qué también puedo conseguir trabajando con estas técnicas de grupo? Solucionar problemas o dificultades. Me voy a encontrar con algún compañero que no está de acuerdo en lo que yo digo, pero yo voy a defender mi punto de vista porque es lo que yo investigué y lo que yo entendí. Porque cada quien tiene su propia forma de pensar. Entonces, una vez que esto suceda, yo voy a solucionar algunas dificultades. ¿Qué puedo conseguir también? La ayuda mutua. Voy a ayudar a mi compañero y mi compañero me va a ayudar a mí a solucionar alguna de estas situaciones. Es el trabajo en equipo, el trabajo que me va a permitir a mí ayudar a mi compañero, a solidarizarme con él, a cooperar con él. Y entonces, eso es el apoyo mutuo. También incrementa la creatividad y la autoestima. Autoestima. Aumenta la creatividad. Yo tengo que ser creativo. Yo voy a hablar en la materia de una materia científica. Vamos a decir que usted va a hablar lo de bachiller en ciencia, la tabla periódica. ¿Cómo yo puedo hacer para trabajar acerca de eso? O en ciencias naturales, la célula. Yo puedo armar una técnica de grupo donde va a haber un moderador, donde va a haber una persona que va a llevar las preguntas y el grupo las va a responder. Bien, dentro de las técnicas grupales vamos a mencionar que tenemos el diálogo, la mesa redonda, el sociodrama, el debate, el panel. Tenemos ¿qué viene a ser el diálogo? ¿Qué será eso de diálogo? Un diálogo es o no es más que aquel que se tienen dos personas o más personas. En este momento, nosotros al inicio, nosotros tuvimos un diálogo, nosotros interactuamos, no solo fue la profesora la que habló, la profesora preguntó y obtuvo respuestas. Entonces, el diálogo es una manera de tener una técnica
¿Por qué? Porque transmite pensamiento, transmite sentimientos y deseo. ¿Dónde podemos utilizar el diálogo? ¿En qué parte? ¿En qué situación? Ok. La profesora de español nos ha hablado acerca de una novela, nos habló de un cuento, nos habló del teatro, nos habló de fábulas. Ah, perfecto. ¿Qué es una fábula? Una fábula no es más que eh, un, un escrito donde participan los animales, ¿verdad? Y la fábula tiene una moraleja. Yo puedo contar una fábula y esa fábula tiene una moraleja. Entonces, ese es un diálogo que yo voy a llevar al aula de clases. O de esta manera, yo voy a llevar para la siguiente clase, yo voy a llevar una fábula, la voy a leer, la voy a contar y voy a transmitir, porque las fábulas tienen un mensaje, una moraleja, una enseñanza. Entonces yo la voy a compartir con mis compañeros y mis compañeros van a interactuar. Un cuento, yo voy a contar un cuento, a narrar un cuento, yo lo voy a hacer, yo lo estoy narrando y mis compañeros están atentos a la narración del cuento, de una novela. Una novela, leí Roberto por el buen camino. Ah, una novela interesante. Tiene aspectos de la vida actual, de los jóvenes, de lo que se está presentando, de lo que se está dando con la juventud a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, yo llevo esa novela y yo la comparto a manera de un diálogo. Bien, pero esto lleva una preparación. Esto lleva una preparación. Aquí se elige y se presenta a los participantes. Se conoce del tema. Tienes que conocer el tema. Se da inicio al diálogo, tú lo vas a compartir y cada participante posee un enfoque diferente. O sea, eh, la profesora asignó la novela Roberto por el buen camino. Todos compraron la novela, todos la leyeron y ahora vamos a hacer el diálogo. Pero cada uno tiene su manera de pensar, cada uno da su opinión. Me parece que Roberto por el buen camino fue un niño muy sufrido, pero al otro dice, me parece que él pudo tomar otro camino, no el de andar por ahí robando y haciendo cosas. Entonces, ese es un diálogo. Entonces, vemos que el diálogo es una técnica grupal que se puede utilizar dentro de un aula y para que no sea lo mismo del cuento, de la novela, quiénes son los protagonistas, hacer leer la novela y prepararse para una prueba escrita donde te tienes que aprender quién fue la autora de Roberto por el buen camino, quiénes son los personajes, cuando tú los puedes hablar, cuando tú los puedes narrar, cuando tú los puedes decir y de una manera, ¿por qué no? Tú haces la iniciativa, un estudiante se viste de Roberto por el buen camino, de la otro de la mamá, de la muchacha que está, que los ayuda. Entonces, son dinámicas que me van a servir a mí para utilizar la creatividad. Entonces, yo puedo usar el diálogo en una novela, no nada más, yo tengo que, a ver, Karen, lee la novela y te preparas para la próxima semana para que realices una prueba escrita. Y viene Karen toda la semana, se pone a leer la novela, se pone a leer la novela, pero Karen también tiene otras actividades que hacer, pero Karen sabe que ella no se tiene que preparar para un examen escrito. Karen se va a preparar para intercambiar opiniones, un diálogo con los compañeros.
con los compañeros, y con el profesor. Entonces, vamos a ver otra técnica, el debate. Bien, jóvenes, hay algo que deben saber ustedes. Todas estas dinámicas de técnicas grupales no se pueden hacer porque a mí se me antojó hacerla o porque se me vino a la cabeza o son improvisadas. No. Este es una comunicación, una conversación, una presentación organizada. No es que yo voy a estar en un restaurante, bueno, ahora no se puede, o en un supermercado y yo voy a entrar en un debate con alguien porque no estoy de acuerdo en algo. No. Usted presenta el debate de un tema de actualidad en el salón de clases y usted lo va a organizar. Cuando usted hace un debate, hay un programa que se llama Debate Abierto. No le estoy haciendo publicidad, pero lo voy a traer a colación como ejemplo. Debate abierto. Hay una persona que es moderadora. Él sabe del tema, maneja el tema. ¿Por qué? Porque él investigó ese tema. Él investigó ese tema. ¿Y qué es un debate? Es el intercambio de opiniones, ¿ya? De intercambio de opiniones que pueden estar unos de acuerdo y unos en desacuerdo. Y cada quien tiene que defender su idea. Cada quien debe estar completamente seguro de que él está de acuerdo por esto, las razones, y están en desacuerdo que no estoy de acuerdo en esto y en esto por esto. Sustentar, tener bases. ¿Por qué? Porque usted hizo una investigación, usted investigó. Entonces, aquí debemos hacer una preparación. Yo debo seleccionar el tema. Yo no puedo ir a un debate sin saber del tema. Aquí debe haber una sustentación teórica de lo que se va a defender. Debo revisar los datos, debo hacer las investigaciones, las confrontaciones, sin llegar a tener conflictos que van a llevar a una agresión. Se han dado los casos, pero no debe ser recomendable. En un aula de clases yo puedo planear un debate entre estudiantes y asignar un secretario que es el encargado de la redacción y de las conclusiones al final de todo. Esa persona se va a levantar y va a redactar la conclusión. Bien. ¿Qué no se debe permitir en un debate? Las ofensas, las agresiones, la falta de respeto. ¿Ya? Si se sabe que no voy a estar de acuerdo en algo. A ver, ¿qué pueden ustedes traer aquí ahorita mismo un tema para debatir? ¿Se siguen con las clases virtuales o debemos ir a las clases presenciales? Algunos están de acuerdo con las clases virtuales, otros desean que sus hijos vayan a lo presencial porque supuestamente o para ellos no es lo mismo recibir la clase virtual que presencial. Entonces, eso puede ser un tema a debatir. Bien, el simposio. ¿Qué es el simposio? Es una técnica conformada por expertos o especialistas que exponen en un auditorio. Ellos van a estar en un auditorio, van a exponer sus ideas y sus juicios y los conocimientos, ¿verdad? Detalladamente.
Es una técnica de grupo, es una técnica formal donde debemos tener la información organizada y detallada, ordenada. Yo debo seleccionar para la preparación y el desarrollo, yo debo seleccionar el tema, debo buscar a los especialistas y debo buscar a los expertos. También debe existir un coordinador, que es el que va a organizar todo. Eso es un simposio. Un simposio, ¿verdad? Tengo especialistas en la materia, ellos son expertos, ellos van a estar en un auditorio, pero esto lo debe coordinar alguien para que la exposición no se salga de lo normal. Vamos a ver ahora lo del panel. ¿Cuántas personas pueden integrar esta técnica? De 4 a 6 personas deben integrar esta técnica. Y es una técnica donde se van a exponer diversas opiniones. Diversas opiniones de un tema determinado que usted debe investigar, que debe planificar, que debe organizar, que debe manejar. Cuando usted va a participar de un panel, usted va a las discusiones que pueden ser interactivas, dialogadas o cerradas sobre opiniones divididas. No todos están de acuerdo, pero se respeta. Los expositores aquí en el panel deben ser personas expertas, especialistas, deben ser elocuentes, deben ser serenos, ingeniosos, seguros, confiados y con un acervo lingüístico amplio. Bien, todas estas características las debe tener un expositor. ¿Por qué? Porque el expositor, él está parado, él está llevando a cabo un tema, pero él tiene un público selecto, un público que merece su respeto y que merece toda su atención, que ese público va a escuchar la intervención de él porque él es un especialista y que él tiene un vocabulario adecuado. Que si él está observando que hay una persona que está distraída, él se da cuenta de que esa persona como que no le está gustando la manera como usted está llevando el panel. Él debe ser ingenioso, debe ser creativo, pues él investigó y llamar la atención de esa persona. La preparación para un panel y el desarrollo del mismo es seleccionar un tema. También se necesita un coordinador. Se presentan a los expositores. Se presenta la primera pregunta del tema y sus aspectos. Entonces, también se puede utilizar un panel en una clase de cualquier materia. Un dato importante y que no se debe olvidar, en todas estas técnicas de grupo se dan conclusiones y en el panel se presentan las conclusiones al final de todo lo que han dicho los expositores o el expositor. Hay una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Es el resumen de lo que han expuesto el tema investigado. Entonces, yo voy a concluir que esto es lo mejor, que esto no se debe hacer y así se lleva a cabo una buena interacción en un grupo. Bien, vamos a hablar de una mesa redonda. En efecto, es una mesa redonda donde van a participar de 3 a 6 personas. Es una técnica dinámica
en la que un grupo determinado intercambia opiniones de un asunto ante un auditorio. Aquí se organiza y se desarrollan las ideas cuando surge la necesidad. ¿Qué me enseña la mesa redonda? A razonar en forma objetiva y sustentada sobre temas de interés. Razono, pienso qué es lo mejor, qué es lo que me interesa, qué es lo que se debe hacer. También me fortalece el interés por la investigación. Aquí en estas técnicas todo se investiga. En esta técnica, ustedes, de técnicas de dinámica de grupo, usted no puede ir a uno de estas clases de técnicas sin saber el tema, sin haber investigado el tema. Usted no se puede parar allá y usted no sabe de qué va a hablar. Usted tiene que prepararse, usted tiene que dominar el tema, usted tiene que llevar y sustentar lo que usted está diciendo. ¿Qué mejora? El manejo de nuestras exposiciones. ¿Qué nos permite? La adquisición de nuevos y variados conocimientos y experiencia. ¿Qué me permite? El respeto a las ideas de las demás personas. Yo debo respetar la opinión de cada uno de los integrantes de una mesa redonda. Bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta aquí? ¿Algo que no está claro? Voy muy rápido, no entendieron lo que es el panel, no entendieron lo que es la mesa redonda. Me gustaría escuchar sus opiniones. No, profesora, todo está explicado muy bien. Ok. Karen, Todo bien, profesora. Michael. Acabo de hablar, profe. Michael, perdón. Alex. No, profesora, no tengo ninguna pregunta. Bien. Alex, ¿su apellido cuál es? Saldaña. Alex Saldaña. Es Abraham. ¿Cómo? Abraham Saldaña. Pero es que ahí me aparece Alex. Sí, es que ese es mi segundo nombre. Listo. Mucho gusto, Abraham. Bien. ¿Cómo voy a preparar y desarrollar una mesa redonda? Igual, como en todo. Yo voy a seleccionar mi tema, busco mi tema, investigo el tema, me documento, me informo de ese tema. Bien, una vez que ya yo selecciono mi tema, yo debo escoger a un moderador o relator. Esa persona va a hablar en el grupo, va a hablar, va a organizar el evento, va a seleccionar a los expositores, va a elaborar una agenda. En una mesa redonda tú tienes que intervenir y decir una agenda. ¿Qué es eso de agenda? Que vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar de tal tema, estos son los expositores, la presentación. Eso es una agenda. Debo fijar la fecha, la hora del evento. Debo presentar a cada uno de los expositores que están en la mesa redonda, decir el nombre, a qué se dedica, por qué está allí. Entonces, eso es una mesa redonda. Van a hablar de diferentes temas, van a conversar de diferentes temas, pero debo tener una organización y debo manejar el tema. Por último, ¿verdad? El coordinador es el que va a dar las conclusiones y va a dar una síntesis de los aspectos sobresalientes o relevantes o más importantes tratados. Bien. Otra de las técnicas de dinámica de grupo es el sociodrama.
El sociodrama es una representación dramática sobre un hecho concreto de la vida real. Sociodrama. Vida real. Aquí se va a presentar un tema de interés o una situación de una problemática de interés social. Por eso se llama sociodrama. Algo de la vida real que tiene un interés social y que va a hablar de una situación, de una problemática. ¿Cómo la voy a preparar? Voy a escoger un tema. Voy a estar claro en las ideas seleccionadas. Es una conversación. Voy a elaborar la historia y con argumentos. La presentación del sociodrama en los participantes debe ser responsable en la preparación. O sea, presentación del sociodrama en sí. Los participantes deben ser responsables en la preparación, organización y presentación del mismo. Ustedes, que son los que van a presentar el sociodrama, están completamente involucrados en esto y deben ser responsables de la preparación de esto, de la organización y la presentación. Bien. Estas son algunas de las técnicas de grupo, de dinámica de grupo que se utilizan. Hay más. Ustedes se encargarán de investigar otras. Philly 66, muchas otras que existen. Bien. Para romper eso, para romper lo tradicional, se utilizan estas técnicas. Y ustedes ven que en las noticias hay programas donde se utiliza una mesa redonda. A ver, hay estudiantes que también participan en concursos de debates y esto les sirve. Deben tener algo claro y presente. Para todas estas técnicas de grupo, usted debe investigar el tema, documentarse, informarse acerca del tema. Usted no puede presentarse sin usted tener idea alguna de del tema que van a tratar. Usted no puede salir con un tema que no tiene ni fundamento, que no tiene nada que ver con lo que se va a presentar en el debate, en el simposio, en el sociodrama, en la mesa redonda. Usted debe saber cómo se va a llevar a cabo, debe planificar y organizar la técnica que usted va a utilizar. Usted no puede decir en un momento, vamos a armar una mesa redonda, tú vas a ser el coordinador, tú vas a dar las conclusiones. No, usted tiene que prepararse, usted tiene que organizarse, usted tiene que planificar. Usted no puede allí en el grupo y decir, fulanito, menganito y sultanito van a hacer esto y van a hacer el otro, y no saben para qué van a hacer. Entonces, no, usted tiene un tiempo, debe tener un tiempo para prepararse. Por eso es que esto se llama una comunicación organizada. Yo voy a organizar mis ideas, voy a planificar lo que yo voy a decir, voy a escoger y hacer las conclusiones respectivas. De repente, con el transcurso, usted va a elaborar más conclusiones y más conclusiones. Entonces, ¿qué se quiere, jóvenes? ¿Qué se quiere? Salir de lo tradicional, salir de lo que, no, esto no me gusta, esto no me agrada, no puedo nada más estar preparado para un tema donde yo voy a presentar una prueba por escrito. El diálogo, ¿cómo voy a utilizar el diálogo? En una fábula,
en un cuento, en una novela. Sabemos que el estudiante no le gusta leer. Tú le asignas una obra y el estudiante dice, no, ¿para qué? Entonces, vamos a hacer la lectura en el aula de clase. Vamos a hacer la lectura y vamos a hacer los comentarios. Vamos a hacer el diálogo. Entonces, ya salimos de la rutina y hacemos que el estudiante se interese por la lectura, despierte ese interés por la investigación, todos los temas. Ahora se nos ha presentado la situación a nivel mundial, no es nada más a nivel nacional, esto es a nivel mundial. Entonces, ¿qué tanto sabe usted de la COVID? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Sabe usted las causas, los efectos, las consecuencias? ¿Cómo debo hacer para no contagiarme? ¿Qué debo utilizar? Entonces, todas esas preguntas yo las investigo. Yo no puedo improvisar. No puedo improvisar en una mesa redonda. No puedo improvisar en un debate. En un debate hay un grupo que está de acuerdo, pero hay otro que está en desacuerdo. ¿Qué debo hacer yo? Respetar la opinión de mi compañero y la opinión de acá. Yo debo fundamentar, debo tener argumentos, debo tener bases, debo confirmar por qué estoy de acuerdo y la otra parte, por qué no está de acuerdo. Entonces, jóvenes, los invito, los exhorto a participar de una dinámica, de una técnica. Ustedes son los que deben construir su aprendizaje. Nosotros somos el instrumento. Usted diga, profesora, me gusta la idea, me gustaría que el siguiente tema o la siguiente investigación utilizáramos una técnica. Qué bueno sería eso. Salimos de la rutina, no solamente la profesora habla y no solamente me voy a preparar para una prueba escrita. Y así el estudiante se interesa por la lectura, investiga, pues tienen la tecnología, la computadora, el celular, que nos permite a nosotros investigar donde quiera que estemos algo del tema. Cuando no estoy seguro de algo, cuando no domino algo, me informo, me documento, investigo, planifico, organizo, hago un borrador, luego me siento a organizar mis ideas con coherencia para saber de qué es lo que yo estoy. Y con investigar, con elaborar un borrador, usted va enriqueciendo su conocimiento, su léxico. Bien, jóvenes. Esta era la clase, es la clase del día de hoy. Quisiera saber sus opiniones. No quiero que nadie esté calladito. Si algo no está claro, por favor me lo hacen saber para corregir lo que debo mejorar. A ver. Bueno, profesora, todo está excelentemente bien explicado, no tiene nada que mejorar. Ajá. ¿Se atreverían ustedes a utilizar una de estas técnicas de dinámica de grupo? Sí. ¿Sí? ¿Les parece interesante no estar nada más leyendo y haciendo una prueba escrita donde voy a utilizar la memoria y no me va a permitir el razonamiento, el análisis? Debo investigar. Debo investigar. Debo ser un estudiante del siglo XXI, investigativo. Yo debo construir mi propio aprendizaje. Bueno, jóvenes.